¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Saber. Les recuerdo que aquí nos pueden encontrar, sobre todo si se suscriben y le dan a la campanita cada vez que se incorpore un nuevo contenido. Tendrán oportunidad de ser avisados para disfrutar, como nosotros hacemos, de los contenidos en los que nos entretenemos, y hoy además con un encuentro muy especial. La verdad es que me hace mucha ilusión poder hablar con un actor de doblaje que ha encarnado en su voz a personajes como Homer Simpson o como Gandolfini de Los Soprano, Groucho Marx, Woody Allen, y que además forma parte de una saga de actores, los Isbert, que constituyen algo consustancial a la memoria de los españoles. Todos los que siempre hemos amado el cine, todos aquellos que hemos disfrutado del cine, sobre todo en la época en que se iba a las salas, pues recordamos a Pepe Isbert, abuelo de Carlos Isbert, que ya nos acompaña. Hola Carlos, bienvenido. Hola, bien hallado, gracias. Y muchísimas gracias, porque en cierto modo los que somos mitómanos del cine y de las series, pues nos da mucha satisfacción poder hablar con quien le puso la voz, por ejemplo, a Gandolfini. 80 capítulos de Los Soprano, que dicen que es la mejor serie de la historia de la televisión, o Breaking Bad también, por ejemplo, que también participaste en esa serie. Qué mundo más maravilloso el de los actores de doblaje, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, yo no puedo decir otra cosa porque he vivido de ello y he podido sacar adelante a mi familia, cosa que no es moco de pavo en una profesión tan inconstante y tan difícil como es la de actor, no solo actor de doblaje. Y es una suerte y un lujo, por cierto. Yo decía, ¿cómo hablaré con Carlos? ¿Cómo empezaré? Y se me ocurrió, a ver qué te parece, reivindicar el doblaje como un producto nacional, como algo español. Porque es verdad que en otros países hay peores doblajes, los hay muy malos, y luego hay países donde no se dobla, sino que se subtitula directamente. Pero este arte adicional al arte básico, yo creo que en España siempre ha tenido un brillo muy especial, ¿no? A ver, España se ha doblado todo desde antes de la República, o sea, en la época de la República, antes de la época de Franco, que ya se decía que Franco puso como obligatorio y demás. En fin, son bulos que se han trascendido a lo largo de la historia. Y en España se dobla muy bien. Siempre se ha doblado muy bien, pero también se dobla muy bien en Francia, también se dobla muy bien en Alemania, en Italia, en contra de lo que la gente pueda parecer. En Portugal muy poco, solo los dibujos animados. En Inglaterra, evidentemente, nada, solo también los dibujos animados. Y hay otros países en Europa donde se subtitula y en algunos casos se dobla, pero como por encima, como si fueran realities, ¿vale? Ya se ha dicho muchas veces que el doblaje español es el mejor del mundo. De hecho, ya lo dijeron los de la Fox. Dijeron que el doblaje de Los Simpson en español era el mejor del mundo. Pero yo he tenido la oportunidad de ir a Francia, tengo un hermano que vive allí, hablo un poco francés, estuve en unas jornadas de doblaje y los franceses decían que su doblaje era el mejor del mundo, cosa que también decían los alemanes. Entonces, evidentemente aquí se dobla muy bien porque hay una tradición muy larga. Y la mayor parte de la gente que ha podido vivir de esto, la mayor parte vienen del mundo o del teatro o del cine o de la televisión, es decir, vienen ya con una experiencia, con una mochila de recursos interpretativos detrás. Otros no, ¿no? Pero muchos sí, y esto la gente no lo sabe. Claro. Y fíjate, también lo reivindicaría yo como un producto, además de nacional, artesanal, porque es un trabajo minucioso, es un trabajo casi de encaje de bolillos. Leí cuál era tu trabajo, porque además de ser actor de doblaje, haces muchas más cosas en el proceso y realmente es una cosa de mucho detalle, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, el proceso de doblaje es un proceso largo, ¿eh? Primero está la traducción, que tiene que ser una traducción ya adaptada para lo que es el audiovisual, el cine. Luego está la adaptación, que es un trabajo que suelen hacer los directores de doblaje, que es coger ese texto, que es una traducción, y hacer el cambio para que se adapte no solo a la boca de los actores, sino también a la intención, a la manera de hablar, al estilo. Es un trabajo complicado y muy bonito. Y luego está la labor artesanal, como tú muy bien dices, del actor de doblaje, actor o actriz de doblaje. ¿Cuál es la diferencia? No me voy a extender mucho. La diferencia fundamental de un actor de doblaje, un actor de cine, un actor de televisión, un actor de teatro, pues que tienes que tener más generosidad, porque no puedes hacer tu interpretación. Tienes que hacer la interpretación del actor original. Y para eso hay que tener mucha generosidad, muchos recursos, muchos reflejos. Es muy difícil, no es nada fácil.
Luego ya, con la práctica, se va adquiriendo cierta soltura, ¿no? Esas serían cualidades inherentes al actor de doblaje Sí. que no todos los actores tienen, porque no todos los actores sirven para hacer ese trabajo de doblar, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado yo a actores que vienen a doblarse a sí mismos al estudio y te dicen, oye, mira, yo esto no lo he hecho nunca. Dame algún consejo. No te voy a decir nombres, pero vamos, había actores muy importantes que a la hora de doblarse a sí mismo, entre ellos, por ejemplo, Javier Bardem, lo voy a decir. Sí. Cuando tenía que doblarse, las primeras veces, sobre todo, no lo había hecho. Yo siempre digo que esto es un palo más. Para ser buen actor de cine, tienes que saber tener la expresión contenida y estar todo el tiempo en situación, aunque sea después de haber esperado 20 minutos hasta que llegue tu secuencia y en un momento. Eso es un don y es una técnica. La televisión todavía va más rápido. El teatro es otra condición técnica muy distinta. Tienes que poder hablar para el señor de la fila décima y que se te entiende que esté interpretado. Y el doblaje es una serie de técnicas que tienes que aprender de tu voz, el micrófono y el señor que está en la pantalla. Y eso se adquiere aprendiendo la técnica. Cualquier actor puede aprender la técnica del doblaje. Otra cosa es que tenga condiciones, porque ahí sí que es verdad que se pide mucho, se pide mucho al actor de doblaje. Y luego habría otra característica también importante que quiero subrayar aquí al principio de mi diálogo con Carlos, y es que como que pasa desapercibido. Uno va al cine, pone la tele y de repente escucha hablar en español y no le echa cuentas al actor de doblaje, sino que simplemente se centra en el producto. Y esto a mí me parece un punto injusto y esto me lleva a intentar profundizar un poco en el sector. ¿Cómo de grande es el sector? ¿A cuánta gente da trabajo, más o menos? ¿Cuántas películas, series se doblan al año en España? Porque claro, uno empieza a pensar, con tantos canales, tanta producción, esto tiene que ser un sector que genere mucha actividad, ¿no? A ver, primero a la primera parte. Un buen doblaje es como una buena compresa, ni se nota ni se siente. Ya sé que la comparación es un poco borripiis, pero es lo que se dice. Buen doblaje, no se siente. El espectador tiene que creerse desde el primer momento que el actor habla con esa voz. De hecho, luego cuando los actores les hacen entrevistas en directo, a veces llama la atención. Escuchar a Bruce Willis con su voz y dicen, no me suena. Si yo estoy acostumbrado a escuchar a Ramón Langa, ¿no? Eso por un lado. Entonces, lo que me preguntas es una pregunta más para hacérsela a una sociedad de gestión como la SGAE o como la ISGE, porque no tengo ni idea. Sé que hay mucha producción y aumentó considerablemente la producción de audiovisual y, consecuentemente, la del doblaje a raíz de la aparición de las cadenas privadas. Claro. Ahí hubo un boom de trabajo y ahora hay la competencia con las plataformas. Entonces, cada vez hay más cantidad, más volumen de trabajo, por decirlo de alguna manera, pero no todo es igual. Es decir, no se cuida lo mismo un reality que van a emitir a las 5 de la madrugada en la plataforma X que un estreno prime time de una serie que ha venido con muchísima publicidad, que se hacen estrenos al mismo tiempo en todo el mundo y que cuidan los detalles hasta el máximo, ¿no? Entonces, ahí hay distintas categorías de trabajo en función de muchas cosas, ¿no? Hay documentales que se hacen, ya empieza a hacerlos, Dios mío, la inteligencia artificial. Hay, sin embargo, otras cosas que son, las cuidan tanto que a veces se pasan. Sí. Porque yo recuerdo, por ejemplo, voy a ser muy corto, una película del revés que hice un papel ahí, el amigo imaginario, un elefantito que tuvo muchísima repercusión, les gustó muchísimo a la gente. Como era un elefantito, había que buscar la voz. Y entonces estuvimos como 1 hora o 2 haciendo pruebas. Habla esto así, para que se note la voz nasal. No, eso es demasiado. A ver, vamos a probar ponerle un algodón en un agujero de la nariz. Bueno, no, así no. A ver, en el otro, bueno, 2 horas. Para buscar la voz que querían. Y yo decía, madre del amor hermoso, cuando yo tenga que empezar a doblar, voy a tener que estar pendiente de decir la voz con tipo nasal y además llegarle a todos los jeribeques interpretativos del personaje. Complicadísimo. Luego al final fue muy fácil, pero bueno. Claro, la satisfacción que te da es que formas parte de cosas tan importantes como In and Out, que es una película que ha
permeabilizado mucho en la sociedad, espectacular. Claro, haber sido Gandolfini, por ejemplo, que estamos hablando de un hito en la historia de la cultura audiovisual del mundo, Los Soprano, o haber sido Homer Simpson. Es decir, que... ¿Sabes lo que me pasó? ¿A qué dices eso? Sí. Homer Simpson y Gandolfini, la película de los... Gandolfini hizo 2 películas con la Fox. Y ya había el pobre hecho murió muy joven. Sí, ya había hecho... Murió con 51 años, muy joven. Ya había hecho Los Soprano. Y claro, yo Los Sopranos lo disfruté. Porque un actor que te mira solo así, primer plano de los ojos, y te dice, tú ten cuidado conmigo. Y ojo, te acojonaba. Y entonces tú lo tenías que hacer para acojonar igual, sí, no era fácil. Y la verdad es que disfruté con aquel personaje. Pero luego hice un par de películas con la Fox y el directivo de la Fox en España pensó que quizá el público se iba a confundir y iba a escuchar a Homer Simpson en vez de a Gandolfini. Y digo, perdona un momentito, Samuel se llamaba. A ver, llevo haciendo esto ya 8 años, 6 años, a Gandolfini. Hasta ahora no ha habido nadie del público que haya dicho que el Tony Soprano es la voz de Homer Simpson. De hecho, igual te pregunto más por Homer Simpson que por Tony Soprano. Claro, y al final no lo dice. Digo, eso me dio una rabia porque yo le tenía mucho cariño. Qué pena que murió. Sí. Y esto pasa. Claro, el trabajo a principios de los años 2000, cuando doblas los Soprano y doblas a Tony Soprano, el protagonista, que además es un personaje que está en casi todas las escenas de los capítulos. Rara escena en la que no aparece él. ¿Era distinto a cómo es ahora? ¿Trabajáis diferente o el trabajo artesanal se ha mantenido igual? Ha cambiado mucho el trabajo. La tecnología ha cambiado muchísimo. La tecnología. Sí, entonces esa serie concretamente la hacíamos como se hacía antiguamente. Es decir, si había 3 personajes en la escena, había 3 actores de doblaje en el atril. Eso ya no se hace así. Ahora cada actor va solo, hace solo lo suyo, sus intervenciones y luego se va. Eso tiene una complicación, es que es más difícil coordinar desde el punto de vista interpretativo a todos los actores que participan. La labor del director es mucho más importante ahí, es el que tiene que decirte, no, eso lo puedes hacer así, porque aquí pasa esto, el otro te tiene que dar los datos, ¿no? El concreto, que nosotros lo llamamos. Pero antes sí, antes se hacía en equipo, con lo cual tú tenías la respuesta de tu partener en directo, y eso siempre ayuda. Porque ahí, pues, claro, una escena intensa de tensión o una escena más cercana de amor, o, si tú tienes la respuesta de tu compañero, ya te vas solo, ya queda ahí como una obra mucho más homogénea, ¿no? Ahora lo hacemos solo, lo hacemos todos solos. Carlos, tú eres tal personaje, tienes 20 y tantos takes, y empiezas el take 12 y pasa esto y esto. Y ahora óyelo y síguele. Es así, más frío. Como Ortega, el de las noches de Ortega, que graba él sí mismo todas sus propias voces, habla consigo mismo, pero trabaja solo. Que es un trabajo también peculiar para un actor, porque un actor solo es un ser un poco aislado, porque en realidad el actor tiene que ser empático. Sí. Entra en juego con... Hombre, nosotros tenemos un hándicap, ¿no? Y al mismo tiempo una guía, que tenemos que seguir la interpretación del original. Claro. Es decir, yo soy de los que opinan que el mejor doblaje es el que más se ajusta a la versión original. En contra de la gente que nos tilda de asesinos de la interpretación del actor original, que somos Pomares, nos criticó muchísimo, todo, mucha gente dentro del mundo del cine abogan porque desaparezca el doblaje desde hace muchos años, porque dicen que es un asesinato. Bueno, pues no voy a defenderme, porque ya me he defendido mucho, pero yo creo que lo más parecido a la versión original es como se hace, como se debe hacer. Y eso es como un músico cuando tiene una partitura. Tú tienes a Mozart, ¿no? Por poner un ejemplo, y tienes la flauta mágica. Y ahora, a ver, ¿quién lo hace? Tú te pones ahí con un instrumento, pones un solo de violín, ¿no? O un solo de clarinete. Y tú pones ahí un clarinetista a leer a Mozart y hay 1000 formas distintas de hacerlo. Claro. Tendrá que interpretarlo, ¿no?
Pues nosotros tenemos eso, tenemos la partitura, que es el actor original, y nuestra alma para poner ahí que llega al público. Fíjate qué buena. Nunca se me había ocurrido, Carlos, te lo agradezco, porque nunca se me había ocurrido pensar que yo he escuchado a veces distintas versiones del Papagino, y siendo que es lo mismo, no es igual. En su velocidad, en su implementación, en sus profundidades. Es lo mismo lo vuestro. Estás igual, haciendo una versión de... Es igual. Es tan igual que a veces hay interpretaciones de actores de doblaje que mejoran el original. Claro. En serio, otras no. Otras se lo cargan, hay que decir la verdad, ¿verdad? La buena es la que hace exactamente lo mismo. Pero nunca es exactamente lo mismo. Porque cada idioma tiene su cantinela y tiene su manera de decir y de expresar sus emociones, y nosotros tenemos la nuestra. Lo que sí hay que sentir las emociones para poderlas expresar. Si no se sienten, no funciona. Hubo una época, en la época de tu abuelo quizá, o que puede que fuera posterior, en que las películas se doblaban por razones de microfonía, porque no quedaba bien grabado el sonido ambiente. Efectivamente. ¿Cómo era aquello? Se doblaba todo. Se doblaba todo. El sonido directo de las primeras épocas del cine era muy malo. Y siempre se metía un autobús, se metía un ruido de la calle, se metía un ruido del estudio, cuando lo hacían en el estudio. Había que doblar. Mi abuelo lo pasaba fatal. Fatal. No le gustaba nada, porque mi abuelo era un actor muy visceral, muy de a la primera, muy de... Es más, cuando hacía teatro necesitaba apuntador, porque se metía tanto en el papel que se podía olvidar el texto. Entonces, en aquella época iban con apuntador siempre, entre otras cosas porque hacían repertorio, claro, entonces iban con 3 o 4 funciones. Pero se doblaba todo. Y ahí pasa una cosa muy graciosa, es que en esa época del cine, entonces había gente que tenía una voz maravillosa y los productores le cambiaban las voces a los actores españoles, le cambiaron a muchos actores, le han cambiado la voz para ponerle voces fantásticas, ¿no? Que luego se escuchaba. Entonces, como ya sabían en el rodaje los actores que luego se iba a doblar, se permitían el lujo de ir sin saberse el texto. Y entonces, a veces ocurrían cosas en esos rodajes que se hacían rapidísimo, que el actor no sabía el texto e improvisaba y decía cosas como en una escena de amor: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Y ella decía: ay, 11, mejor. Entonces, luego llegaba el doblaje y decían: es cierto. y aquello funcionaba. Sí. Es curioso además porque esa era la época que era otro doblaje del playback. Cuando Íñigo ponía actuaciones en su programa directísimo de Televisión Española, la música no era en directo. No, a veces claro. tampoco la voz era en directo. Luego ya se veía que había truco y ponía voz en directo, pero la música estaba grabada. Siempre ha habido un poco esa disyuntiva, ¿no?, entre si se podía generar un sonido bueno o si el sonido era de estudio. Efectivamente, el sonido ha sido el que ha mandado. Por eso en aquella época gustaban mucho las voces graves en los hombres. Y entonces decían: no, es que esta voz llena el cine. Llena la pantalla, te decían. Es verdad, ¿eh? Y en mujeres también. Un tipo de voz muy especial. Hay una época ahí del cine, no solo el cine español, sino el cine también norteamericano, el cine en el que hay un juego de voces muy específico. Que dices, lo estoy oyendo y la verdad es que qué voces tan bonitas. Y entonces no importaba tanto la sincronía de la boca como la interpretación. Y ahí te das cuenta de películas antológicas como El juicio de Nuremberg o Casablanca y tal, donde tú escuchas la película desde el principio, te metes dentro, te olvidas de mirar la boca y de nada, Sí. te lleva a la manera de interpretar de esos actores. Sí. Ahora vamos a otro ritmo, pero vamos, se intenta eso. A mediados de los años 50, el gobierno de Franco decide que parte de sus emisoras sean radioescuelas. Y, por ejemplo, Luis del Olmo nace de la radioescuela de Ponferrada, que había allí una estación, una EAJ. Y en esas radioescuelas se le daba mucha importancia a la voz, ¿no? De manera que el que no tenía voz ya no hablaba por la radio. A partir de ahí tenías que tener... ¿Tú crees que la voz sigue teniendo la misma importancia en el mundo de la publicidad, en el mundo de la radio, en el mundo de los medios, en el mundo del cine? ¿O quizá haya perdido un poco de calidad reputacional en beneficio de otras cosas? La voz. Yo creo Tener buena voz. Las dos cosas tienes toda la razón. La voz sigue teniendo mucha importancia porque sigue pasando esto, y es que una voz bonita vende más que una voz fea.
Te pongo el ejemplo de Ramón Langa cuando empezó en esto, que por ejemplo su director de la escuela donde estudió doblaje le dijo que no valía, no valía. Tenía una antena, pero lo que tenía Ramón Langa es una manera de decir las cosas que vendía. He hecho muchísima publicidad. Ahora, desde hace de un tiempo a esta parte, las agencias de publicidad buscan que no parezca doblaje, que sea más natural, que sea más natural. Esto es una dinámica, esto es una cosa muy constante que te dicen siempre, ¿no? Sea muy natural, mira, tíralo, porque tal. Pero luego al final necesitan la voz que vende. Claro. Tanto en hombres como en mujeres. Esto no ha cambiado. Sí es cierto que hay toda una suerte ahora tanto de publicidad como en locuciones que buscan otra manera de hacer, ¿no? Menos engolada, más natural, como dicen ellos. Pero yo no sé con qué quedarme. Pues yo quiero hacer aquí una reivindicación. Hay un poco de snobismo con esto de la ópera, porque ir a la ópera, además de participar en un espectáculo artístico musical maravilloso, vende, ¿no? Y es como el mayor tributo que se le da a la voz. Pero hay otros tributos que no se dan a la voz, por ejemplo, en la reputación del doblaje o en la calidad de las voces en la radio, que yo creo que todos deberíamos empezar a respetar y valorar un poquito más, porque donde esté una buena voz, que se quite una mala voz. Esto es una cosa clara. Estoy de acuerdo. Yo, más que la voz, diría donde esté una buena actriz, un buen actor de doblaje, que se quite una versión subtitulada. ¿Sabes qué pasa? Yo defiendo una cosa, y es que se llama muy malamente, de manera muy injusta, la versión subtitulada original. Y pone VOS, versión original subtitulada. No, señor. Es tan poco original como la versión doblada. Porque usted le ha puesto un título, es decir, un letrero a una obra audiovisual, lo ha convertido en una obra literaria, pero no solo eso, se ha cargado la imagen. Porque poner un título en una... Recuerdo películas maravillosas donde el encuadre es fundamental, donde el director de fotografía se ha tirado una semana para tener todo como si fuera un cuadro, ¿verdad? Y ahora me pones un letrero, porque te has cargado el encuadre. Y ya el ejemplo que pongo yo también para defender mi profesión es que un buen doblaje es más respetuoso con la versión original que una versión subtitulada. ¿Por qué? Porque aparecen todas las voces. Tú coges una película de Robert Altman y de pronto en la que hablan todos al mismo tiempo, pero la conversación importante es la que tienen los personajes que están allí detrás, y tú, que eres el que pone los subtítulos, tienes que decidir, y a ver quién decide, quitar un montón de cosas porque no cabe el texto. ¿Qué quitas y con qué criterio? Amigo, te está cargando una cosa importante, que es el guión, ¿eh? Sí, sí. Por eso digo que la versión doblada, si se hace bien, es más respetuosa con el original. Está claro. Incluso hay, yo recuerdo algún caso, por ejemplo, las series Narcos México, donde los modismos del lenguaje mexicano son tan complicados que se hace difícil poder hacer un seguimiento normal. Casi sería mejor doblarla, ¿eh?, para poder disfrutar mejor de las calidades de la serie, por poner un caso. Hay películas muy complejas, ¿eh? Hay películas en las que intervienen idiomas de personajes de distintos países, y mezclas árabes con israelitas, con israelíes o con centroeuropeos, y ahora dobla eso todo. Claro. Hay veces que el doblaje es bastante comprometido, porque a ver, para que se sepa que este personaje es de otro país, ponle un acento. ¿Sí? ¿Qué acento le pongo? Hostia, no es fácil, ¿eh? Pues mira, te voy a decir algunos nombres. Flawless, que es una empresa de inteligencia artificial que se ha formado para mejorar la producción cinematográfica con un sistema que se llama ThruSync, que sincroniza los labios. O, por ejemplo, otra que se llama Deep Loop, enfocada en audio para la reutilización digital de voces originales. Coges la voz de Jack Lemmon y la reutilizas. Así tengo un montón de ellas. Hay mucha preocupación por el doblaje automático de la inteligencia artificial. ¿Esto cómo lo ves, Carlos? Eso está ahora mismo en el candelero. Eso está ahora mismo un caballo de batalla difícil. De hecho, difícil. Nuestro sindicato, no solo el nuestro, sino en toda Europa, llevan peleando para defender los derechos nuestros, de nuestras voces. Es decir, que nuestras voces no enseñen a la inteligencia artificial. Uh-huh. Es decir, si quieren usarla, se va a usar sí o no, porque la tecnología avanza, quieras o no, ¿verdad? Mi teoría es que efectivamente eso va a hacer mucho daño, sobre todo en productos que no tengan importancia. Realities, audioscripts, audiolibros. O
Es decir, que no tengan importancia dentro de lo que es el mercado. ¿Vale? Sí. En los productos en los que requieren calidad, de momento yo creo que no va a hacer nada. Tal, por ejemplo, videojuegos. Los videojuegos mueven una cantidad de dinero. Los videojuegos los podrían hacer perfectamente máquinas. Nos siguen llamando a hacer los videojuegos. Porque ellos buscan lo mejor. Y lo mejor hoy por hoy es la interpretación humana. Y además es más barato. Claro, claro. Y genera menos problemas. A ver, una máquina, cuando pongan la voz de una máquina en una película, primero habrá que ver a quién le pagamos los derechos que genera esa interpretación. A la máquina, al estudio, al inventor. Eso todavía queda mucho camino. Y ya por fin está la cosa romántica, la que nos gusta a los románticos. Sí es. Una máquina nunca lo va a poder hacer tan bien como una persona. Yo mantengo esto. Porque mi teoría es que cuando tú hablas y cuando estás interpretando a un personaje, no solo se queda grabada tu voz, no solo es eso, se queda grabado tu sentimiento y tu emoción en una banda que es invisible. Y esto, la máquina puede coger todos los altibajos de tu voz. Yo te digo que no, puede parecer que está incluso interpretando, pero le va a faltar el alma. Esa es mi teoría. De hecho, recientemente publicaba un artículo de opinión en el New York Times, Han Azaria, defendiendo, que también dobló, en este caso a los Simpson en Estados Unidos, en la versión americana, creó personajes, y él lo que explicaba es que no se habla solamente con la boca, se habla con todo el cuerpo, y te apoyas en el cuerpo para generar inflexiones, y que este valor de lo natural, de lo consustancial, tiene que ser puesto de manifiesto, y eso la máquina no lo sabe hacer. No, eso creo yo. No, es más, hemos trabajado en la radio, sabemos que cuando estás hablando por la radio, utilizas todos los recursos que tienes gestualmente para poder conseguir la voz que... De hecho, yo estoy gesticulando mucho ahora. Acabas de hacer un ejemplo. No solamente es la gesticulación, es el alma que pones en lo que dices. Claro. Una palabra... Yo esto, a la gente que está aprendiendo doblaje, se le dice... Hay 1000 maneras distintas de decir un qué, un sí, un te amo. 1000 maneras distintas. Y solo una es la buena. Solo una. Esto, ya sé que las máquinas, esto precisamente, esta infinidad de variedades y de posibilidades, lo cogen rápido. Pero el alma. Nosotros muchas veces cuando estamos trabajando y haces una escena dramática en la que el personaje se emociona de verdad, nosotros acabamos emocionados de verdad muchas veces. Y hay veces en los que el director, a lo mejor el take, tu interpretación cuando lo has hecho ha quedado un poco fuera de boca, un poco corta, pero el director dice, no, guarda esta toma. Esto, hacemos lo que sea, pero esto no lo vas a... Es que está genial. Y eso, porque has dado todo, el 100% de emoción, y eso se queda ahí grabado. Eso espero yo, o creo que la inteligencia artificial hoy por hoy no lo va a hacer. Sin embargo, sí se podría pensar, tú lo has mencionado antes, que hay productos muy concretos cuyo, por ejemplo, un audiolibro, realmente estar 20 horas leyendo, pues igual tiene sentido o igual tiene menos sentido si la tecnología te puede ayudar, porque realmente hay poco interpretativo en la lectura de un audiolibro clásico, otra cosa sea un libro de poemas. ¿Ahí tú ves que puede haber algún producto en concreto en el que puede ayudar? Yo creo que sí, yo creo que hay un mercado B, que son todas las emisiones que hacen de madrugada, están en las plataformas que ponen productos. Pues son malos, hay que decirlo, ¿no? Pues ahí no les va a dar igual. Sí. Si se van a ahorrar dinero, que al final es una cuestión económica, ¿eh? Si se van a ahorrar dinero haciéndolo una maquinita, pues lo harán. Los audiolibros, igual, depende. Hay cuidado, hay editoriales que cuidan mucho, ¿eh? Y que llaman a estupendas voces y les pagan un dinerito. Ellos que a lo mejor querrán mantener ese estatus, ¿no? De los buenos, y los malos que lo haga máquina. Los realities igual. Sí que hay un mercado para la máquina, sí, desgraciadamente. Pasará con la radio también, la radiofórmula. Ya hay emisoras en Estados Unidos. ¿Ya te ves fuera en tu casa rejubilado? Sí, porque realmente yo creo que ya hemos caducado. Pero aunque no hubiéramos caducado, hay algunas cosas que ya han caducado. Y es verdad que la radiofórmula ya hace tiempo que quedó reducida a... Como decía un clásico, dice, si un presentador de radiofórmula tiene que decir el título y el autor.
y ya si quiere hablar mucho y tiene muchas ganas de hablar, puede dar los buenos días. Pero ya en un extremo de... La radiofórmula es verdad que corre el peligro, pero al final estas cosas tienen que ser útiles, pero la calidad tiene que seguir permaneciendo. Mira una cosa, Carlos, probablemente a lo largo de mi vida haya hablado con mucha gente importante o que se pensaban importantes, pero hoy yo creo que hemos hablado aquí en El Saber con una de las personas más importantes. Más importantes porque hubiera sido imposible a la hora de comer que la gente hubiera consumido Los Simpson en versión subtitulada, porque la gente estaba haciendo otras cosas y cuando te veían a ti como Homer Simpson les permitía... no hubiera tenido el mismo éxito. Y, por supuesto, no hubiéramos podido mirarle a los ojos a Tony Soprano con la misma naturalidad si hubiéramos tenido que estar leyendo por debajo los títulos de lo que decía Gandolfini. Así que tú has sido muy importante en nuestras vidas, que lo sepas, y yo creo que hoy que la gente te puede conocer a través de nuestro canal Saber, pues tiene que saber que al fin y al cabo tú te llevas por delante profesionalmente el que has comunicado a millones y millones de personas sensaciones que otros no son capaces de comunicar, y eso incluye a los políticos. Así que los actores de doblajes tenéis que daros por satisfechos y ojalá tengáis larga vida como profesión. Ojalá. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Esto todavía dura. Entre otras cosas porque somos mucho más baratos que la máquina. ¿Y sois muchos? Sí, no te sabría decir el número, porque es muy difícil calcular. Hay gente que vive de esto, son los menos. Luego hay gente que tiene intervenciones de vez en cuando, ¿no? No sé, en Madrid podremos ser 500, por poner un número, ¿eh? Pero a lo mejor hay 1000 detrás. Y en Barcelona más o menos un número parecido. Está Valencia, está Zaragoza, está el País Vasco. ¿Ya se ha estado hablando mucho al catalán o también a la valenciano? Antes empezó así, empezó con las lenguas vernáculas. ¿No? Pero hablan castellano todos. Entonces ahí tenemos un problema desde el punto de vista de la competencia, porque no es el mismo precio. Pero bueno, ya todo esto va evolucionando, ¿no? Yo no sabría decirte ahora cuánta gente hace doblaje. Vive de doblaje menos, pero que hace doblaje mucha. En todo caso, el boom de las plataformas es positivo, ¿no? Hombre, claro, las plataformas dan mucho trabajo. Ten en cuenta que ahí tiene una competencia de producción. No toda la producción que doblan a lo mejor no tiene el mismo público, pero sí tienen cantidad de oferta. Y esto es la oferta y la demanda. Tony Soprano, Homer Simpson, nieto de Pep Isbert, hijo de María Isbert. Gracias, Carlos Isbert, por acompañarnos en nuestro canal Saber y enhorabuena. Gracias a vosotros. Ahora te pediré un autógrafo. Ya me pasa que cuando... Pero como Homer Simpson te pedirán. No, fíjate, a los actores de doblaje, ya sé que estamos fuera de tiempo, a los actores de doblaje nos pasa una cosa muy curiosa. Y es que la gente los conoce, y yo cuando me invitan ahora a sitios, a eventos y demás, te encuentras que luego la gente quiere pedirte un autógrafo y hay colas, ¿eh? Y a nosotros nos sorprende decir, un autógrafo a nosotros, pero ¿de qué? Es una voz. Entonces te encuentras delante con la gente que te dice lo que has hecho tú. Es que usted ha sido la voz de mi infancia. Claro, muy emocionados. Claro. Y esto como que choca porque no estamos acostumbrados. Y siendo que se nos ha oído muchísimo, evidentemente no tenemos la repercusión que puede tener un personaje de una serie, como Cuéntame, por ejemplo, ¿no? No nos conocen de cara, pero la voz sí. Y es que antes, ahora ya no, ahora ya se ponen los títulos de crédito con los nombres de las personas que hacen el doblaje, pero antes no se ponían y los conocíamos menos. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Y ustedes gracias también. Espero que hayan disfrutado como nosotros de esta charla con Carlos Isbert. Y ya saben, acompáñennos siempre que puedan en nuestro canal Saber, suscríbanse y, como nos disfruten como nosotros, de lo que es saber más. Hasta una próxima ocasión.